Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Usted me puede decir amén cuando lo vea el pasaje. Y me puede decir un amén. Amén. Gloria a Dios. Le voy a suplicar si es tan amable ponerse de pie mientras leemos del verso 37 al 43. Dice así la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar, pues no se les habían probado antes. Entonces David dijo a Saúl: no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y David se las quitó, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía y en el zurrón, y con la honda en las manos se acercó al filisteo. El filisteo vino y se fue acercando a David y con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, que tu palabra pueda traer a nuestra vida una fe tan confiada en ti, Señor, que podamos siempre saber que siempre, Señor, nuestra vida está bajo tu cuidado. Gracias por este día, gracias por estos hermanos y hermanas que están aquí reunidos para recibir tu palabra. Usa mi vida, Señor, para transmitir mensaje y tu pueblo pueda salir edificado. En el nombre de Jesús, quebranto todo poder oculto en contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia, y todo trabajo oculto, Señor, que se maneja en lugares donde planean, Señor, que las tinieblas se manifiesten. Oramos para que sean disipados. Permite, Dios mío, que la luz de tu Espíritu Santo siempre esté dentro de tu casa, ya que tu palabra dice que en Gosén había luz. Nosotros creemos que en medio de tu casa la luz de Dios está presente. Gracias por ello. En el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Es tan amable de sentarse. Bien, pues esta porción de la escritura está mencionada siempre porque vemos a un David a una edad joven, a una edad temprana, en un tiempo donde él no tenía experiencia. Él solamente como guerrero, como militar, no tenía experiencia. Déjeme decirle que en las cuestiones de batalla espiritual, muchas veces el pueblo de Dios está sin experiencia. Hay quienes ya han logrado experiencia, pero las experiencias son buenas. Siempre que usted tiene una experiencia, le deja una lección y adquiere sabiduría por medio de la experiencia. David ahora estaba hablando con Saúl, ya que veía que estaba esta amenaza delante del pueblo de Israel y nadie tenía el valor para confrontar, pues no tenían la experiencia de lidiar con alguien de esta magnitud, ya que Goliat era un gigante y ellos habían peleado con los filisteos, ellos habían tenido batallas, pero no les había tocado enfrentar a un gigante de ese tamaño. Acuérdese que en el reino de las tinieblas está organizado con poderes también, con autoridades espirituales, algunos gobernantes, otros simple y sencillamente soldados, es decir, como huestes de maldad. Pero ahora llegó el tiempo donde David estaba viendo que el pueblo de Israel estaba impresionado de ver a este Goliat, este gigante, y entonces él, al ver a esta situación, él se ofrece de voluntario para pelear la batalla, ya que aquel hombre retaba al pueblo de Israel pidiendo un hombre, como dando a entender que no había valor en medio del pueblo de Israel. Y entonces él, David, siendo de pequeña edad o de corta edad, dice que él, hermano, se acordó del día cuando Dios lo libró de las garras del león. Ser librado de un león no crea que es cosa fácil.
Si a veces un perro, a veces hasta Chihuahua no hace uno correr, qué tremendo, un león, dice que las garras del león y las garras del oso. Y yo me pude dar cuenta en un tiempo que aunque fueron experiencias literales, esto abarcó algo más que lo literal, y es que cuando uno logra dominar y vencer áreas de su vida que se salen a veces de control, le pueden dar el respaldo en lo espiritual, porque yo sé que cuando ofrecemos a Dios un sacrificio como hoy el Señor lo mencionaba en su palabra, que a uno le cuesta, déjeme decirle, a David le costó pelear su batalla, y quizás a muchos de nosotros estamos peleando batallas internas, emocionales, y a veces nos han vencido, porque de repente la ira, el enojo y tantas cosas que a veces acontecen en nuestra vida, no los tenemos bajo sujeción, sino que les damos rienda suelta. Pero dice que David, Dios lo había librado de las garras. Quiere decir que puede salir uno bien afectado si no domina uno ciertas cosas en su vida. Y él pudo dar testimonio de que Dios lo había sacado adelante, y dijo: el Señor que me ha sacado adelante, también el Señor me va a sacar de esta batalla, de esta confrontación con este personaje Goliat. Y Saúl le dijo: ve y que el Señor sea contigo. ¿Por qué no le dijo: pues vamos a entrarle juntos, ¿verdad? ¿Por qué le dijo: ve, que Dios te ayude, ¿verdad? Porque muchas veces así es más fácil decir: que Dios te ayude, pero no se ofrece uno a pelear la batalla de otra persona. ¿Por qué? Porque a veces los poderes demoníacos se dejan venir en contra del que está intercediendo. Y Saúl, como ya estaba bastante intimidado, ya no quería más problemas. Y entonces le dijo: Dios te bendiga, ¿verdad? Que Dios sea contigo, que te ayude y te saque adelante. Y entonces dice que lo vistió con sus ropas, con las ropas de Saúl. ¿Cómo le iba a quedar un uniforme de guerrero a un joven? Pues obvio que no. Dice que él nunca las había probado. Para él estas ropas militares y toda esa armadura era algo que le impedía hasta caminar. Y entonces dice que se despojó de ellas. Dice que no pudo caminar, y porque no tenía la experiencia. Déjeme decirle que Dios nos ha enseñado que hay una armadura para el pueblo de Dios. Y esa armadura a veces, hermano, no la podemos utilizar porque nos queda grande. A David esas vestiduras le quedan grandes, pero él tenía una fe así como más práctica. Y dice que él, cuando se quitó esas vestiduras, ya que no podía utilizarlas, él fue y tomó algo más sencillo en lo que él se acostumbraba a utilizar. Y dice que se despojó de esas vestiduras. Déjenme decirle que hay veces que los cristianos, hermanos, no queremos tomar esas armaduras que Dios tiene para nosotros, de la cual habla Pablo. Y dice que hay una armadura de Dios para el pueblo de Dios. Pero hay veces que preferimos, hermano, no utilizarla porque todavía no estamos adiestrados en la batalla. Pero tarde que temprano vamos a dar la estatura. David tarde que temprano alcanzó a dar la estatura, y después vino a ocupar, hermano, vestiduras militares. Pero mientras tanto, él dice que él tomó su cayado. Y yo pregunto: ¿qué es el cayado? Porque el cayado, hermano, es una vara que tiene un ganchito. Y ese cayado él lo tomó porque él era un pastor de ovejas. Y entonces dice que escogió 5 piedras lisas de un río, de un arroyo. Y entonces nos hemos podido dar cuenta cómo Dios, hermano, nos va permitiendo en la vida ser trabajados. Esas 5 piedras que tomó tienen una figura y una representación de cómo Dios trabaja a sus ministros, donde los van a uno en el arroyo puliendo. A veces Dios nos ha trabajado entre unos y otros con cosas que pasan. A veces hay roces, a veces hay choques, pero eso tiene una finalidad de irlo poniendo uno lisito. Dígale: ¿ya estás lisito? Dígale que está ahí: ¿ya te alisaron? ¿No te han alisado? Pues van a ir dando roces. Y a veces encontronazos, porque las piedras, para que se pongan lisitas, tienen que pegar una con otra. Pero la ventaja es que como el río está fresco, enfría pues el acaloramiento, ¿verdad? del roce, del golpe. Porque cuando una piedra pega con otra en seco, echa chispas, pero bajo el agua no hay eso, nomás la dejan lisita. Diga: recibo. Por eso es mejor que nos trabajen en la iglesia y no que nos trabajen allá afuera, porque allá afuera en seco va a haber chispas, pero aquí adentro se va a poner lisito. Gloria a Dios. Bueno, entonces
dice que él, hermano, tomó su cayado y tomó esas 5 piedras y las puso ahí en su saco pastoril. Y él venía, hermano, con su onda para defenderse. Y dice ahí que cuando el filisteo lo vio, dice que este filisteo venía acercándose a David con su escudero delante de él. Yo me pregunto, ¿para qué quería un escudero Goliat si lo estaba considerando poca cosa? Y déjenme decirle que aunque muchas veces a usted y a mí nos han tenido como en poca cosa, lo que está con nosotros es grandísimo. Y ese es Dios. El Dios que nosotros servimos es un Dios grande, y que aunque te puedan tener en poca cosa, déjame decirte, Dios es Dios poderoso, Dios gigante. Él no es Diosito, Él es Diosesote. Él es el Rey de los reyes, el Señor de los señores. Él es el Dios de los dioses. Quiere decir que Él es creador aún de dioses, de los dioses. Y dice que el filisteo maldijo a David por sus dioses. Ahora el punto es, si no existen, entonces ¿para qué lo maldijeron por sus dioses? Y es que ellos sabían, porque ellos eran adivinos, los filisteos eran adivinos. Ellos practicaban los poderes ocultos. Y esos poderes ocultos los utilizan para maldecir, y saben que cuando tiran una maldición, sus dioses, sus demonios, se hacen cargo de llegar y afectar vidas de aquellas personas que van a ser atacadas cuando hay maldiciones tiradas. Y a mí me llama la atención cómo venía el filisteo con su escudero. Y yo le voy a decir una cosa, David no traía escudero, lo que traía era un respaldo de Dios y una fe bien cimentada en el Dios que había creído, que él sabía que si lo había librado del oso y del león, lo libraría también de esas maldiciones. Así que déjenme decir una cosa, pero usted como cristiano no debe tener temor de gente que se levanta a maldecirlo, aunque sean poderes ocultos, aunque sean con maldiciones demoníacas, aunque sean con maldiciones fuertes. A David muchas veces le aventaron maldiciones de enemigos filisteos, pero también en medio de gente que estaba en su pueblo. Y es tremendo, porque él dijo de un hombre llamado Simeí, que dice que le aventó maldición fuerte, y sin embargo dijo que esas maldiciones lo único que iban a traer a su vida es tornarse en una bendición. Así que usted y yo tenemos que caminar con la certeza de que el Dios que está con nosotros, a cualquier situación que podamos enfrentar, podemos hablar y decir: el Dios que está conmigo me librará de este oso y de este león que vienen a desgarrar. Pues cuanto más de un filisteo. Pues déjenme decirle, él se levantó y peleó. Pero me llama la atención el verso 43, que dice: y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes a mí con palos? David no traía palos, traía un cayado, pero él lo veía como multiplicado. ¿Se da cuenta de eso? Porque ahí en el verso número 40 dice que tomando su cayado, era uno. Y en el verso 43 dice que él decía que venía con palos. Quiere decir entonces que el enemigo bien sabe la clase de armas que tienen los hijos de Dios. Que usted, aunque considere que está solo, no está solo. El que viene con usted le hace que el enemigo vea como que son muchos contra él. Haber dicho: me van a agarrar a palos. Y nomás traía un cayado, y ni era palo, era un cayado. ¿Y para qué sirve el cayado? Para rescatar ovejas. Pero él, que veía en ellos, garrotes, hermano. Haber dicho: estos son montoneros. Y traía hasta su escudero contra un joven. Y yo me estaba ubicando en eso, y decía yo: ¿cómo somos ante los ojos del enemigo? Peligrosos. Nos tiene miedo. Y por eso utiliza poderes de maldición, porque piensa que con eso se nos va a quitar el respaldo que tenemos. Pero la sangre nunca se aparta de ti y de mí. La sangre del Cordero de Dios, que fue derramada por nuestros pecados. Mucha gente dice: me cubro con la sangre. Con la sangre fue derramada una vez y para siempre. La tienes. Aunque ni te estés defendiendo, ahí te ven rojito. ¿Se acuerda de aquella mujer que estaba allá en Jericó? Y que venían, hermano, para rescatar a una mujer llamada Rahab. Y le dijo Josué que agarrara un listón rojo y que lo pusiera en la ventana por fuera, para que ellos pudieran saber que esa casa
no puede ser tocada porque hay un poder que representa la sangre del Cordero de Dios. De afuera se nota lo que estamos adentro. Nosotros estamos adentro en este mundo, por los que están afuera en la dimensión espiritual nos miran rojitos. Diga usted, la sangre del Cordero de Dios que está sobre mi vida es visible ante los ojos del enemigo. Y el poder del Espíritu Santo que está en ti, Él lo ve multiplicado. Él lo ve como la doble porción, porque dijo que eran palos y era solamente un callado. Entonces el Señor prometió dar la doble unción, la doble porción. Porque antes, hermanos, solamente se encomendaban en las manos de Dios. Pero ahora tenemos no solamente el perdón de nuestros pecados, porque tenemos el poder del Espíritu de Dios. Y eso es representado también en unos brazaletes, pero son dos. Entonces cuando veía a David, lo veía como que venía bien armado. Y David se había quitado sus vestiduras militares para tomar el cayado. Pero ese cayado lo veía con respeto Goliat. Y entonces le empezó a decir, pues ¿qué crees, que soy un perro? Así se sentía delante de él. Y déjenme decirle que yo puedo ver aquí un hombre gigante, un filisteo de los caídos, teniéndole miedo a un joven cristiano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes que lo que está contigo y lo que está conmigo es poderoso en Dios? Pero ¿por qué a veces nosotros le mostramos temor a Él? Porque no nos han permitido que nuestros ojos se abran y veamos la realidad. ¿Se acuerda de aquel Giesi que no veía cuando venían más que los enemigos? Y cuando Eliseo dice que oró para que le fueran abiertos sus ojos y de repente vio los ejércitos de Dios que estaban con él, se le quitó el miedo. Pero no necesitaba que le abrieran los ojos, era que confiara de que Dios estaba con ellos. Pues déjenme decirle que cuando alguien se levanta en contra de un hijo de Dios, se levanta contra el mismo ejército de los cielos. Por ejemplo, yo aquí puedo ver un hombre intimidado que dice que veía más de un cayado, veía palos, por lo menos dos. Pero dice aquí en Zacarías, capítulo 11 y verso 7, lo que el enemigo, yo pude ver que era lo que el enemigo estaba viendo en la vida de David. Y en el capítulo 14 de Zacarías y en el verso 7, cuando usted lo vea me dice amén. Aquí hay una porción del profeta Zacarías donde Dios le permite, hermano, tener algunas experiencias. Estuvimos hablando el viernes acerca de la revelación que es con visión. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Estuvimos viendo el viernes. Bueno, Zacarías 11:7, ¿lo tiene ahí ya bien a la vista? ¿No? Ya nomás es una seña cuando lo vean. Zacarías 11:7. Dice así la escritura: apacenté pues las ovejas destinadas para la matanza, esto es, los afligidos del rebaño, y tomé para mí, ¿cuántos? 2 callados, y al uno lo llamé gracia, y al otro unión. Eso es algo que pone a temblar al enemigo. Eso representan esos palos que él supuestamente veía, pero lo que estaba viendo es que estaba viendo un callado que realmente para sus ojos no era uno, sino que eran 2. Y dice que uno representa la gracia. Aleluya. Y déjame decirte que eso es algo en lo que todo cristiano nos podemos refugiar. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Saulo. Aleluya. Porque tus debilidades cobran fortaleza por causa de esa gracia. En otras palabras, no confíes en ti mismo, confía en el Dios que te ha salvado. Amén. El Dios que está contigo. Porque si confiamos en nosotros mismos, hermano, ¿dónde va a estar la confianza? Sino que va a ser vana, porque de repente estamos fogosos, de repente estamos medios apagados. De repente estamos fortalecidos y de repente nos queremos ni levantar la cama. Pero dice,
dice que ese cayado uno lo llamó gracia. Y déjame decirte que algo que Dios ha dado a su pueblo es la gracia de Jesucristo. Y esa gracia no es algo, hermano, que se puede lograr con buenas obras, pero con una actitud sí. Dios da mayor gracia a los humildes, al que no se siente que todo lo puede, pero que sabe que en medio de su debilidad el poder de Dios se perfecciona. Entonces la gracia de Jesucristo, hermano, es algo que el enemigo lo va a tener intimidado, porque va a decir, aunque se porte mal, de todas maneras lo respalda. Y no estoy hablando así porque se porte mal, pero si por algo está en una debilidad, déjeme decir, yo he visto gente que pelea la batalla espiritual y dice, ahorita no estoy en autoridad porque no di mis diezmos. Imagínense, hermano, si fuera así el poder del Espíritu Santo que tuviera que ser comprado, pero no, es por la gracia de Dios. Y entonces yo me puedo dar cuenta que un enemigo intimidado y diciendo, me estás mirando a mí como un perro, pero es que yo estoy viendo que la gracia de Dios está sobre ti. Hasta el diablo sabe la gracia de Dios que está sobre ti, iglesia. A veces Dios no mismo la nota, pero el enemigo bien que sabe. Dice, le puede llegar de día, de noche, en debilidad, en fortaleza, y de todas maneras tiene el mismo respaldo. Pero hay otra que es el otro callado que se llamó unión. ¿Sabe que ahí es donde está, donde estriba el poder de un hijo de Dios? En que la gracia de Dios está contigo, pero que nos mantenemos en la unidad, porque ahí está la gloria de Dios. Si algo le abre puertas al enemigo y debilita a su pueblo donde Dios no pueda obrar, es cuando están divididos y peleados. Por eso, mire, tenemos que estar en paz todos con todos. Yo tengo mis batallas, no se crea, yo tengo mis batallas, pero me acuerdo de ese callado. Digo, yo no tengo que tener ese callado porque ese es el que va a frenar al enemigo. Y tengo que buscar la unidad. Pero a veces no es fácil estar en paz. A veces es difícil, hermano, porque tenemos un alma que es a veces muy sentida. Óigame, pero es la verdad. Ahora fíjese, dice que esto, hermano, era algo que cuando lo vio, lo detuvo y lo hizo hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y David, como buen discernidor de espíritu, se dio cuenta que ya estaba intimidado, porque le dijo, vienes a mí con palos. Dijo, ay, cada palazo que le dé se le va a multiplicar. Oiga, qué bendición. Pero fíjese, dice en segundo lugar que el filisteo maldijo a David por sus dioses. ¿En qué problema se metió Goliat? Por haber maldecido a David por medio de sus dioses. ¿Sabe usted que esa es una de sus debilidades? Lanzar maldiciones contra un hijo de Dios. Porque las maldiciones que son lanzadas contra un hijo de Dios, y cuando no le pueden pegar porque está en la gracia y porque vive en unidad, entonces ¿qué cree que le pasa a esa maldición? Se le regresa multiplicada. Y entonces, qué cosa más fea, ¿verdad? Y no tiene que decir cristiano botita Jerez. Solito sucede. ¿Por qué? Porque está en unidad y porque está bajo la gracia de Dios. Amén. Entonces yo pude ver, hermano, que este Goliat se estaba, hermano, entregando con sus palabras. Parecía que lo estaban intimidando, pero sus palabras estaban dando testimonio de que le tenía miedo y que se estaban metiendo en graves problemas, porque estaban hablando en contra de un hijo de Dios que tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Cuándo ungirían a David? Antes de que venciera al oso y al león. Cuando estaba muy temprana edad, llegó Samuel con un cuernito de aceite, se lo vertió en la cabeza y de ahí empezó, hermano, a venir una confianza, porque la unción te da seguridad. Diga usted, recibo ese ungimiento que me va a dar seguridad y me va a dar la victoria en las batallas que pueda enfrentar en la vida. Ay, hermanos, sin esa unción, pan comido seríamos, porque ¿quién pudiera enfrentar a un oso y a un león? David no lo venció por sus habilidades humanas,
sino por ese ungimiento que le echaron en la cabeza. ¿Usted sabe por qué Sansón pudo desgarrar al león joven? Porque se venía ungido desde el vientre de su madre. Desde entonces venía nazario para Dios. Y entonces cuando llega el momento de enfrentar a ese león, lo desgarra. Como si fuera cualquier cosa, como si fuera un cabrito, lo agarró y lo destazó, como que si se iba a hacer una barbacoa. Pero hay un capítulo, es en Números 22, versículo 12, Números 22, 12, que quisiera leer. Y mire cómo Dios habla acerca de los hijos de Dios. Diga usted, ahí Dios va a hablar de mí. Número 22, 12. Amén. Y Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo. ¿Por qué? Porque es bendito. Por eso le dije, ahí está usted, ahí estoy yo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Y le dice a Balaam: no puedes ir con ellos a maldecirlos. ¿Por qué? Porque están bendecidos. Usted sabe que Noé no pudo maldecir a su hijo que descubrió su desnudez. A su hijo no, a su descendencia. ¿Por qué no pudo maldecir a Cam? Porque ya estaba bendecido por Dios. Pero sus acciones lo que acarrearon es una maldición a sus descendientes. Pero a él no lo podía maldecir porque Dios no transgrede su palabra. Y si a Cam, que se portó tan mal, lo protegió el Señor, la unción que le había dado de la palabra de bendición, que no va a bendecir la vida de usted y la vida mía. Que no le va a decir al enemigo: con este no te metas. Y si se mete, para su propio mal es. Entonces, volviendo a 1 Samuel capítulo 17, verso 44, y dice en 1 Samuel 17, 44, también dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, que tú has desafiado. Cuando alguien se mete contra ti, se mete contra Dios. Cuando alguien te ataca a ti, está desafiando a Dios. ¿No puedes dar gloria a Dios por ello? ¡Gloria a Dios! Porque si alguien se levanta contra ti, sin mí lo hace, dijo el Señor. Y le dijo: mira, Goliat, tú estás desafiando al Dios de los ejércitos de Israel. No me estás desafiando a mí para que me vengas y me digas que si soy dicen allá, chipotillo, un muchachito. No, tú te estás metiendo contra el Dios de los ejércitos, porque te jactas de ser un guerrero, pero hay alguien más poderoso. Y tú lo estás desafiando a él. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Mire qué importante es que los hijos de Dios aprendan a confiar en lo que profetizan. Era una profecía. Más que esta profecía no era para edificación, consolación, exhortación. Era para eliminación. Era para degollamiento, pero al enemigo, no al pueblo de Dios. Amén. Tenemos que tener eso bien claro, porque si no, imagínense el reto, empieza uno: también profetizó contra Goliat, y luego le quiere hablar a un hermano como si fuera Goliat. No, eso es para el enemigo. Te voy a cortar la cabeza, el Señor te va a entregar en mis manos, y le voy a dar de comer tu carne a las aves de los cielos. Quiere decir, los buitres te van a comer. Lo estaba intimidando, lo está diciendo bien el cucuy. El Señor te entregará hoy en mis manos y te derribaré y te cortaré la cabeza. Dios te entregará en mis manos, pero soy yo el que te va a cortar la cabeza.
Mire, hermano, cuando usted esté viendo que por ahí el enemigo, que esto, que usted le puede decir, te corto la cabeza. Y van a decir, hermano, están buscando al enemigo. Aquí David lo hizo. Te voy a cortar la cabeza. Porque ese cuerpo, por muy grande que esté sin cabeza, oiga, hermano, por eso nosotros nunca podemos perder la cabeza, es Cristo. Él la perdió. Ella la tenía perdida y le dijo, y ahora a ti, Goliat, te voy a cortar tu cabeza. ¿Y qué puede hacer un cuerpo sin cabeza? Ya no funciona. Por muy grandote y muy fuerte que esté, ya no da para hacer más cosas. Por mucho que se levante, ay, agárrate esta palabra, y cuando se levante el enemigo, dile, te voy a cortar la cabeza porque Dios te entrega en mis manos hoy. Ahorita. Las palabras que estaba hablando David, hermano, lo tenían a Goliat bien intimidado. Estaba intimidado. Yo lo pude percibir intimidado delante de David. Te cortaré la cabeza y hoy daré los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo, no solamente a ti, sino a todos los que te respaldan a ti. A los cadáveres del ejército de los filisteos también van a ser entregados para que se los coman los opilotes. Y las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en medio de la iglesia. Ay, hermano, pobrecitos de aquellos que se levantan para maldecir el pueblo de Dios. Pobrecitos de los brujos, de las brujas, de los satanistas, de todos esos que trabajan los poderes ocultos, la quiromancia, la adivinación, el tarot, la lectura del asma y todas esas cosas. Pobrecitos de aquellos que se metan con la unción del Espíritu de Dios, porque contra Dios lo están desafiando. No es contra ti, no es contra mí, es contra el que nos llamó. Y Él tiene un nombre que dice Jehová de los ejércitos. Él no pierde ninguna batalla, porque todo es entregado debajo de sus pies. Y dice en el verso 47, para que sepa toda la asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor. A mí me han retado así, hermano, cuando me ha tocado estar lidiando en liberación, me dice, ¿tú contra mí vas a poder? Yo no. Al Dios que has desafiado, Él es el que te va a entregar hoy, y vas a salir y te vas a ir. Y conforme pone uno su confianza en las palabras que uno habla, que ha creído en su corazón, Dios está dispuesto a respaldar. Porque dice, esta batalla no es Él, esta batalla es conmigo. Ay, gloria a Dios. Él os entregará en nuestras manos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra y la lanzó con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y dice aquí, hermano, la piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Un problema tenía Goliat que lo entregó a la pérdida, aparte del temor. Usted lo puede leer en Proverbios 16, 18. Ese otro problema que lo hizo que él cayera. Cuando usted lo vea me dice amén. Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Por eso es que la iglesia no podemos ser orgullosos, ni podemos tener altiveces. Porque dice que delante de la destrucción va el orgullo. Quiere decir que cuando Goliat cayó sobre su rostro, es que estaba muy envanecido. Amén. Miren lo que tenía en su contra. El enemigo tenía armas en su contra que él mismo estaba causando que se hicieran poderosas con sus actitudes. Pero David tenía a su favor la gracia de Dios, que se la da a los humildes. David no era ningún jactancioso, ningún altivo, ningún arrogante, ningún soberbio, ningún orgulloso.
Y entonces pudo tomar ese cayado. Ahora el Señor va a entregar 2 callados. Uno para cada mano. En uno va a estar la gracia. Aquí va a estar la gracia. En la derecha, porque es donde más tenemos que confiar. Y en la izquierda, la unidad. Nos dice el cantar de los cantares. A la mujer le dice, sosténme con tu izquierda. Ahí está la unión. Y que tu diestra me cubra, con los 2 callados bien protegida. Usted tíndale esos 2 callados. El que tiene esposa a su esposa y los que tienen hijos a sus hijos. Cúbranlos con la gracia. Todo te va a salir bien. Aunque no te portaste tan bien, pero todo te va a salir bien. ¿Por qué? Por gracia. Ahora dice aquí, mire, el verso número 1 Samuel 17:50. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Y como no tenía espada, agarró la misma espada de Goliat. Con sus mismas armas, perdió la batalla. Con sus mismas debilidades, con su misma altivez, con su misma arrogancia, con su misma actitud, perdió la batalla. Por eso es que Dios, hermano, nos trabaja por dentro primero. Y tiene que arrancar actitudes. ¿Por qué? Porque se pueden tornar en contra nuestra, como le pasó a él. ¿Sabe usted que dicen, verdad, que cuando el diablo no era diablo, sino que era un ángel? Dice que él se ensoberbeció contra el Hijo, pero contra el Hijo de Dios, contra Dios Hijo. Porque lo creía su igual, porque él estaba haciendo esas funciones y él creía que porque llegó a ayudarle, era su escudero. Y era al revés, era su creador, que vino para ayudarle. Y entonces juntos tenían comunión en la casa del Padre, y juntos entraban y salían y andaban en las batallas, y por eso es que los 2 tenían el mismo nombre de Lucero. Pero uno era Lucero hijo y el otro era Lucero padre. Lucero de la mañana y el Lucero hijo de la mañana. Así le dicen a alguien, ¿verdad? Hijo de la mañana, le dicen, ¿verdad? Pues están hablando del diablo, pues. Es la verdad, no es ninguna ofensa, ninguna vulgaridad, está escrito. Ahora, el punto es que como él se desobedeció, dice que fuego salió de adentro, que lo consumió. Y dice que probó el poder de su rayo. Entonces, su misma actitud lo empezó a prender por dentro. Cuando entró el rayo, lo fulminó, lo dejó el rey de las tinieblas. Oscurito lo dejaron después de que era luz bella. Se quedó luz oscura, fea. Ahora es un ser terrible, pero ¿sabe una cosa? Por su actitud interna. Por eso es que el pueblo de Dios tenemos que darnos cuenta que no debe de haber oscuridad en la luz que Dios nos ha dado. Mira si la luz de Dios no es, mira si la luz que está en ti no es oscuridad, dijo Jesús. Entonces nos tenemos que despojar de actitudes que no nos van a ayudar mucho, pero que nos van a dar una gran victoria cuando nos despojamos de ellas. Goliat no se despojó de ello, empezó él a maldecir. Cuidado con ser hallado maldiciente. Nosotros como hijos de Dios no podemos andar echando maldiciones. No diga recibo, pero reciban. ¿Por qué? Porque yo he oído gente cristiana que todavía se avienta sus buenas groserías. Tremendo, pero hay gente que todavía habla como si no fuera cristiano, aventando maldiciones. Y eso fue algo que se le tornó en su contra a Goliat. Entonces, dice que él vino y le dio la pedra en la cabeza y lo mató. Pero luego llega, lo vuelve a matar. Y ya les he hablado un poquito a algunos de ellos. Porque es que la escritura hace hincapié en que lo mataron 2 veces. Una degollado, pero la otra fue apedreado. Entonces hubo algo que acabó con él en su manera de pensar, pero también en su razonamiento. Y ¿sabe usted una cosa? Dice Judas capítulo 1 y verso 12, cuando está hablando él acerca de las manchas en medio de las reuniones de los hijos de Dios, dice: estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Ágapes es la convivencia de la iglesia en amor. Dice: cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto. Y luego dice: 2 veces muertos y desarraigados.
¿Qué le pasó a Luzbel? Lo mataron 2 veces. Uno allá arriba y otro acá abajo. Ah, qué tremendo, porque para él está preparado el lago de fuego, la muerte eterna. Oh, y para Goliat también. Y para esos que banquetean en medio de vuestros, aquellos que todavía ya siendo cristianos y siendo hermanos en la fe, siguen viviendo en el pecado, siguen fornicando, siguen adulterando y lo cometen y lo practican y lo siguen haciendo y pasan los años y siguen lo mismo. Dice el Señor, en vuestras reuniones son manchas. ¿Por qué? Porque Dios quiere gente limpia. Ya nos sacaron nosotros del lodo cenagoso para sentarnos en lugares de príncipes, pero ahora quiere el Señor que nos mantengamos en limpieza. Entonces el hermano dice que Goliat fue 2 veces muerto. Quiere decir que murió aquí en la tierra y murió para la eternidad. En cambio nosotros nos han dado vida aquí en la tierra y nos han dado vida para la eternidad. Entonces nosotros somos 2 veces vivos. Vivos para Dios. ¿Por qué tuvo que perder esa batalla Goliat? Porque no se dejó trabajar por dentro. Pero tú y yo nos estamos dejando trabajar por dentro. Está llegando la vida de Dios en su palabra y nos está ministrando y nos está ministrando y de repente está botando cosas. Pero gloria a Dios, hermano, porque le quitan a uno actitudes altivas. ¿Por qué cayó sobre su rostro? ¿Por qué tenía que ser humillado en su propio rostro? Porque con la altivez del rostro miraba a Saúl. Le decía, a ver, sáquenme un hombre con el rostro levantado y soberbio y con la nariz levantada para arriba. Chatito lo dejaron. Lo achataron de una caída nariz. Yo no me han achatado a mí. Ah, qué tremendo. Entonces yo puedo ver, hermano, que en la escritura hay evidencias de cómo los hijos de Dios están protegidos, de cómo están guardados. Pero de una cosa tenemos que cuidarnos, de no ser hallado delante de Dios en nuestra vida un corazón soberbio, un corazón altivo, un corazón dividito. Tiene que haber unidad. Y para que haya unidad tiene que haber perdón. ¿Por qué? Porque cuando algo se perdona, se supera. Pero cuando no se perdona, se queda ahí atorado uno. Y nosotros como hijos de Dios, mientras tengamos vida, vamos a tener oportunidades de Dios para ir, vamos a ser expuestos ante lo que se ha atravesado en nuestra vida, que nos ha mantenido duros. Y va a decir, Señor, te tienes que ablandar, te tienes que ablandar. Y cuantas veces sea necesario vas a confrontar situaciones hasta que se ablande el corazón y puedas decir, ahora estoy libre de la falta de perdón, estoy libre de resentimiento. Mientras tanto el Señor dice, todavía tienes oportunidad. ¿Por qué? Porque hay un Goliat que tuvo que ser humillado. Y como nosotros no somos de ese reino, sino como somos del reino de Dios, tenemos que ejercitarnos en esto. Así que el Señor tiene 2 callados hoy para su iglesia. Y si tú quieres recibirlo, pero tienes que trabajar con ello. Tú y yo tenemos que trabajar con ello. Por un lado, tenemos que tomar el callado de la gracia. Y esto es que aunque me la debes, no te la cobro. Gratis. Te la perdono. Amén. La gracia es perdón. Porque Dios, hermanos, derramó su gracia sobre nosotros, perdonó la deuda grande que teníamos sin cobrarnos. Amén. Así que en esa gracia le puedes poner aparte encima una palabra que se dice yo perdono. Amén. Responde de pie. Vamos a orar ahorita por ello. Porque el Goliat se intimidó con esas 2 cosas. Aparte de las palabras que solamente él se entregó por haber hablado de la manera como habló. Pero hoy el Señor tiene 2 callados. David dice que lo tomó. Él dejó la espada a un lado, él dejó la batalla, él dejó las vestiduras. Él solamente tomó algo bien importante. Y dice que tomó esos 2 callados. Y entonces ahí es donde a ti y a mí nos corresponde tomarlo. ¿Quieres levantar tu mano derecha? Y decirle, Señor, he creído que tu palabra es viva, es eficaz, es verdadera. Y lo que ahí está escrito es para que yo crea en ello. Creo que la gracia de Dios está sobre mi vida. Y tú me perdonaste una deuda muy grande.
Ahora yo tomo ese cayado para acercar a aquellos que me han hecho daño, para perdonarlos, para bendecirlos, para decirles que por la gracia de Dios puedo perdonar. En el nombre de Jesús voy a utilizar este cayado para trabajar con él, para perdonar cuantas veces sea necesario a aquellos que me agreden. En el nombre de Jesús, entendiendo que mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes de maldad en las regiones espirituales. Así que este cayado lo utilizaré para acercar en el amor de Dios, en la gracia de Jesucristo. Ahora levanta tu mano izquierda y dile: Señor, también tomo ese cayado de unidad, ese cayado que Zacarías lo nombró de unión, para unirme primero a ti y después aquí en la tierra, con tu pueblo, con tu iglesia y también fuera de ella. Procuraré la unión, trabajaré sobre ella para llegar a la unidad donde está la gloria de Dios, y nadie me podrá hacer daño, porque tengo un corazón para perdonar y tengo un cayado para unir. Los voy a utilizar y voy a trabajar con ellos, y el enemigo recibirá su merecido con estos dos cayados, el de la gracia y el de la unidad. En el nombre de Cristo no lo podrá resistir, porque soy un hijo y una hija de Dios, y no me podrá maldecir. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.